Un exfuncionario de inteligencia convertido en denunciante ha proporcionado al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia amplia información clasificada sobre programas encubiertos que, según él, poseen naves recuperadas total o parcialmente intactas de origen no humano. La información, afirma, ha sido retenida ilegalmente del Congreso, y presentó una denuncia alegando que sufrió represalias igualmente ilegales por sus revelaciones confidenciales. El denunciante es David Charles Grust, de 36 años, exoficial de combate condecorado en Afganistán. Es un veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento. Se desempeñó como representante de la Oficina de Reconocimiento ante el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados de 2019 a 2021. Desde finales de 2021 hasta julio de 2022, fue el codirector de NGA para el análisis de UAPs y su representante en el UAP. Grust ha declarado que las recuperaciones de fragmentos parciales hasta vehículos intactos se han realizado durante décadas hasta el día de hoy por parte del gobierno, sus aliados y contratistas de defensa. El análisis ha determinado que los objetos recuperados son de origen exótico, inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido, según las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas. Al presentar su denuncia, el ex oficial está representado por Charles McCullough III, un abogado que otrora se desempeñó como el ICIG original. No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas, subrayó Grust, haciendo referencia a la información que proporcionó al Congreso y al ICIG actual. El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos, de acuerdo con los protocolos pertinentes. El denunciante proporcionó a la Oficina de Prepublicación y Revisión de Seguridad de Defensa del Departamento de Defensa la información que pretendía revelar. Todas sus declaraciones registradas fueron autorizadas para publicación abierta el 4 y 6 de abril de 2023. Las revelaciones de Grust, y las de testigos no públicos, bajo las nuevas disposiciones de protección del último proyecto de ley de asignaciones de defensa, apuntan a una creciente determinación por parte de algunos en el gobierno de desentrañar un colosal enigma con implicaciones de seguridad nacional que ha acosado a los militares y tentado al público desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial y más allá. Escriben los periodistas. Durante muchas décadas, la Fuerza Aérea llevó a cabo una campaña de desinformación para desacreditar los avistamientos de objetos inexplicables. Ahora, con 2 audiencias públicas y muchas sesiones informativas clasificadas en su haber, el Congreso está presionando para obtener respuestas. Christopher Mellon, quien pasó casi 20 años en la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos y hace poco publicó un artículo que parece haber servido como preludio a la actual revelación, aseguró que varios funcionarios actuales y anteriores le han compartido información detallada sobre los presuntos programas secretos que trataron con este material extraterrestre recuperado, incluyendo documentos que especifican dónde dicho material fue recuperado y cuándo. Grust dejó su puesto el 7 de abril de 2023 para, según él, promover la rendición de cuentas del gobierno a través de la conciencia pública. Sigue teniendo un buen apoyo dentro de los círculos de inteligencia y numerosas fuentes han avalado su credibilidad. Su afirmación acerca de la existencia de una carrera armamentista terrestre ocurriendo bajo tierra durante los últimos 80 años enfocada en tecnologías de ingeniería inversa de origen desconocido es fundamentalmente correcta, como lo es la constatación indiscutible de que al menos algunas de estas tecnologías de origen desconocido derivan de tecnologías de inteligencias no humanas, dijo Carnell, un coronel retirado del ejército que trabajó con Grust en el UAP. El que esta carrera armamentista de 80 años continúe en secreto inhibe a la población mundial para estar preparada para un escenario inesperado de contacto de inteligencia no humana. Espero que esta revelación sirva sociológicamente como un shock ontológico y proporcione un tema de unión general para que las naciones del mundo reevalúen sus prioridades, sentenció el denunciante.